Como todos los miércoles aquí en nuestros estudios. Doctor, buen día. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Muy buen día, Héctor, María, Pablo y la operación técnica Angelito y a toda la audiencia. Muy bien. Como les decía, trajimos, en realidad iba a hablar de los rugbyers, de la prisión preventiva, pero también vale la pena resaltar una columna del fin de semana que escribí para el diario La Razón en cuanto a las estrategias en cuota alimentaria, donde surgieron preguntas, la gente escribió por mail, WhatsApp, para ver qué tipo de estrategias, cómo eran esos temas, si era viable, si existía, si realmente... Bueno, la cuestión es que sí existen, que son, técnicas o estrategias que se utilizan cuando se agotan los canales lógicos para llegar a un justo resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a la génesis. Un proceso de alimento se genera cuando, lógicamente, tenemos hijos menores de edad o que se encuentran cursando estudios como alumno regular y uno de los padres se ocupa de la crianza y de otorgar la vivienda, el aseo y demás necesidades básicas de un individuo. Entonces la otra parte debe proveer alimentos. Lo que sucede es que muchas veces esto se genera de manera natural, pacífica, ininterrumpida, y otras no tanto. Lo cual genera que lógicamente tengan que iniciarse procesos judiciales para lograr acuerdos, o si a lo mejor son más criteriosos y no hay tanto recelo sentimental y un poco más de afinidad entre las partes, lograr un convenio que se pueda homologar y le daría la fuerza que necesita con una cuenta judicial para que se deposite. ¿La cuota alimentaria es fija o va de acuerdo al ingreso del titular? Claro, va a depender en realidad siempre del estilo de vida que tenía el menor o la menor antes de la separación. Entonces lo que se trata es de perdurar con ese estilo de vida dentro de la esfera de lo posible. Por consiguiente, si hay convenios o acuerdos, generalmente son más beneficiosos para quien debe proveer alimentos, y se llega a una sentencia, lógicamente va a ser menos beneficioso. Pero lo que nos sucede a veces, Héctor, es que esa persona que tiene que proveer alimentos pasa de astuto y a lo mejor no provee o a lo mejor se encuentra datos, ¿no es cierto? Exacto, o falsifica ingresos. O nos pasa también una situación, nos pasa a todos los abogados, ¿no? Y abogadas, una situación clásica que es a lo mejor que la persona decida por connivencia con el empleador comenzar una relación irregular, es decir, clandestina, es decir, en negro, sí. Para que no tenga registración y no tenga de dónde puedan extraerse y devengarse ese dinero. Entonces, ahí es donde nace un tema bastante importante para debatir. Cuando ese padre o esa madre, digo ese padre porque es la generalidad, se pasa de astuto, es donde hay algunas medidas. Primero, denunciar incumplimientos. Una vez que estos incumplimientos son reiteratorios y que nos damos cuenta que sistemáticamente esta persona pretende evadir la obligación a su cargo, es ahí donde nace la necesidad de pedirle a su señoría interviniente que tome medidas un poco más severas. Las medidas las propone uno, lógicamente. Uno de los casos que les sorprendió a ustedes, pero es la realidad, es el tema del carnet de conducir. Sabemos muy bien que las personas que a lo mejor tienen estas actitudes de no proveer alimentos, que tengan una limitación para circular, es de suma importancia para su vida. ¿Entonces se le puede retirar el carnet? Entonces, claro. Una de las maneras de atacarlo es, obviamente tenemos que tener la venia judicial, pero una vez obtenida la venia judicial, es decir, el consentimiento del juez, que el juez que va a ver todo el expediente y ver los incesantes pedidos y las denuncias de incumplimiento por una parte y la otra que se pasa de vivo. Entonces, ahí el juez puede otorgar lógicamente, esta medida que es bastante drástica, pero que realmente es muy eficiente. ¿Por cuánto tiempo se retira? Hasta que regularice, hasta que regularice la situación. Como también es el caso de la indemnización laboral, por ejemplo. Tenemos casos donde la indemnización laboral ha sido atacada, señorías con muy buen tino, muy buen criterio, han tomado el salario mínimo vital y móvil, lo han multiplicado por el año y ese porcentaje de la indemnización retenido y depositado en un plazo fijo. ¿A consecuencia de qué? Que si el trabajador vuelve a retomar tareas en blanco, si vuelve a estar registrado, se le devuelve el dinero. Pero mientras tanto, el menor tiene garantizados esos fondos. Una muy buena medida. Otra medida que se ha implementado, que me parece para los futboleros van a entender el porqué de la medida, es, el clásico derecho de admisión, sí. Atacarlo con una medida judicial. Es decir, ejemplos, tenemos personas que son muy fanáticas de un club. Un ejemplo, su pareja es muy fanática de un club. No pasa dinero de alimentos, probaron con todo. Una de las medidas, obviamente, como siempre les dije, demostrando sistemáticamente el incumplimiento, es atacar este incumplimiento con un pedido a su señoría de impedirle el acceso a un estadio de fútbol.
puntual, ¿no? Tiene que ser puntual, no va a ser para todos los estadios, ¿no? Pero... Y una pregunta también, por ejemplo, Emanuel, cuando la persona trabaja por cuenta propia, entonces los datos de los ingresos los maneja el clásico monotributista, vamos a decirle a la gente como para que entienda a qué apuntamos. Que digamos, pues un profesional, plomero, gasista, o que tenga un negocito... Pero va a facturar en calidad de monotributista. Pero siempre factura como monotributista, ¿cierto? Exacto. Y él puede decir, bueno, no, este mes no tuvo ingreso. Sí, bueno, lógicamente. El tema del monotributo es un tema bastante complejo, porque a menos de que nosotros solicitamos los oficios y cuentas bancarias y lo que haya registrado en la AFIP y cuánto es ingreso y egreso, las realidades son muy distantes en la realidad del día a día, porque seamos sinceros, tenemos muchísimos monotributistas, categoría C, en negocios que no pueden ser de ninguna índole de categoría C, por solamente el stock que tienen, no pueden ser categorías, o son de acopiadores de stock que no lo venden en su vida, o algo no está cerrando. Usted se dedica a copiar. Claro, te gusta copiar y no juntar tierra, porque está todo limpito, pero no dan los números. Eso es una realidad que nosotros como abogados no podemos confrontar, eso lo tiene que confrontar el Estado, ¿no? Pero siempre y cuando tenga movimientos bancarios. Lo que pasa es que, como te digo, muchas veces lo que te sucede es esto, son monotributistas, los movimientos bancarios son nefastos, sus giros comerciales son espantosos. Recomiendo siempre el programa Gnosis, que es un sistema financiero, para ver los movimientos que tiene una persona. ¿Se pueden ver ahí? Sí, lógico. Creo que la última vez que lo vi, algo de 300 y moneda de pesos, te da la posibilidad de acceder a cualquier persona. Vos pones 300 pesos y puedo ver todo todos los movimientos comerciales de la cuenta que tengo y demás. Exactamente. Trata de no hacerlo. Pero sacando el chiste mediante... No serviría para nada, a mí. Lógicamente. Pero a vos sí te sirve. Es que, lo utilizamos, en todo proceso de alimento lo utilizamos porque queremos saber sobre qué cimiento estamos parados. Yo puedo pedir 50.000 pesos de cuota de alimento a un trabajador del municipio y me va a decir, está perfecto, pero acá tenés recibo el sueldo y yo no cobro eso ni loco. ¿Me entendés? Entonces, no tiene sentido y se reduciría totalmente la pretensión. Entonces, para ayornarla lo que realmente es, más cuando son casos de monotributistas, lo más conveniente es hacer informes previos para saber sobre qué escenario estás parado. Si tiene un movimiento comercial, ya pedís directamente el oficio a esa cuenta bancaria, porque te salta de qué banco trabaja, aparte en el sistema. Muy, muy bueno, lo utilizan financiera de alto nivel, pagan el año, no es que pagan la consulta, pero a los profesionales o a las personas que quieren saber de una sola consulta, es muy viable y muy productivo para saber qué giro comercial tiene antes de atacar. Pero supongamos que hiciste todo esto, ya sorteaste todas estas cosas y no hay nada, no encontrás y no encontrás. Bueno, una de las medidas, como le digo, es atacar la habilitación para circular, que es sumamente importante, y también seguir los procesos, porque si sabés que la persona a lo mejor tiene una indemnización a cobrar, como te digo en este caso, una indemnización laboral... ¿Se puede embargar algo también? Por ejemplo, algún bien para poder... Eso sería ideal, pero tiene que tener bienes. Bueno, o sea, ante el incumplimiento, siempre nosotros tenemos que demostrar el incumplimiento. ¿Mueble o inmueble? Sí, lógico. ¿Se puede embargar? Lógico, en cualquier medida, no solamente en familia. Por ejemplo, ayer tuvimos una persona que vino por un caso de una farmacia que tuvo 20 años trabajando, la persona se fue de Chivicoy y tiene un inmueble. Bueno, perfecto, entonces hay que trabar las medidas necesarias para embargar el bien antes de que esa persona se deshaga del bien. ¿Qué te va a pedir el Tribunal de Trabajo en este caso? Un oficio directamente al registro de propiedad inmueble para ver si es de la persona. Hay un cartel de una inmobiliaria, bueno, a la inmobiliaria también para que diga quién es la persona con la que hizo el negocio, claro. Y así poder trabar la medida, porque vos tenés recibo de sueldo, tenés justificado una extinción de contrato de trabajo, y entonces podés pedir medidas como esta cautelares, que son para las medidas cautelares ni más ni menos que para prevenir el patrimonio ante una futura sentencia cuando hay muchos indicios de que la sentencia puede favorecerte, básicamente como para que se entienda de manera simple. O sea, pero digamos... el tema del alimentario es de acuerdo a la vida que tenía, porque, exacto, digamos, exacto. Por ejemplo, unos chicos vivían bien con el papá, se separan y pasan a ser pobres porque le dan lo mínimo indispensable. Exacto, pero ¿qué pasa? Si va a un colegio privado, no pueden ir a un colegio privado, tiene que ir a estatal. Te digo un caso que me viene a la mente. Sí. Este padre tenía muy buen nivel económico, se separa, le provee, como decís, muy poco alimento a la madre, digamos. Pero vive viajando, va a Europa, va a Dubái, viaja por todo el mundo, y su sueldo es empleo de una empresa de él, supongamos, ¿no? Sí, una empresa de él que le asigna un sueldo. Exacto, es gana autoempleado. 20.000 pesos. Exacto, entonces lo que nosotros tenemos que demostrarle con migraciones es los ingresos y egresos del país, donde como una persona con 20.000 pesos tiene ingresos y egresos del país, cuando cualquier vuelo, por más barato que sea, hoy te sale 50.000 pesos. Sí. Entonces...
¿Cómo podés costear 50.000 pesos más hospedaje cuando vos tenés 20.000 pesos por mes? Ahí es donde te da la posibilidad de atacar también a los padres de esa persona. Ah, son solidarios. Exactamente. Cuando vemos que tenemos un nivel económico que no es compatible, pues generalmente este hombre pone a nombre del padre las cosas. No es más ni menos que eso. O de algún otro hombre de paja o testaferro, como se suele decir. El nivel de la escolaridad se tiene que mantener. Por ejemplo, vivimos en una escuela, digamos, paga y ahora no puede pagarlo. En principio, si nosotros logramos demostrar que la persona que debe proveer alimentos tiene capacidad para hacerlo, lógicamente se trata de mantener tal cual el estilo de vida que tenía el jovencito o la jovencita antes de la desvinculación de la pareja. Por eso te digo, son muchas cosas para acreditar, pero sí que la gente sepa y tenga en claro que hay medidas que son medidas muy puntuales, que son medidas cuando ya sistemáticamente hay incumplimientos, pero que se pueden atacar, como les digo, el carnet de conducir, los informes, siempre tengan los informes, los procesos judiciales, vos tenés un alimento, es un proceso judicial, pero podés trabar medidas sobre otro proceso judicial y poder así obtener alimentos. Emanuel, ¿hasta qué edad se hace la cuota alimentaria, digamos? Tenés hasta los 21 años con el nuevo Código Civil y Comercial, que puede ser ampliado hasta los 25 siempre y cuando se acredite que es alumno regular de un establecimiento público universitario o terciario. Ah, correcto. Si sigue estudiando, hasta los 25 tiene que hacerse cargo, digamos. Pero debemos acreditar la constancia de alumno regular del establecimiento. Hasta los 25 años, después ya no. Ya demasiado. Sí, no, está bien, ya está, es para que salga del nido, ya 25 está muy bien. Pero no todo el mundo se recibe a los 25. Te entiendo. No todo el mundo se recibe a los 25. Pero es una manera, imagínate que para ordenar un código civil y comercial es una de las maneras, se tienen que poner parámetros, porque no se puede hacerlo puntual sobre determinadas personas. Y creo que 25 años ha sido una edad que le da determinada capacidad. Imagínate, te recibiste a los 17 años, 18, tenés 7 años para terminar un estudio. No sería un mal parámetro. Sí, no sería mal. No sería lo ideal, digamos, ¿no? Exactamente. Pero no se dan todos los casos. Así que bueno, cuota alimentaria, cualquier duda, consultorio del doctor Langone, es Tucumán 19 y el 2346 5257 51 mi móvil o el 011 66 02 51 51 de consulta de WhatsApp en cualquier momento. 52 57 51, llaman al doctor, le soluciona todo. Héctor, como siempre, un placer estar acá. Impecable, como siempre. Muchísimas gracias, un saludo para todos en el piso y un saludo para toda la audiencia. El doctor Emanuel Langone, aquí en Buenos Días por